En las tierras antiguas de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, se levantaba la majestuosa ciudad de Ur de los Caldeos. Una urbe rica y próspera, conocida por sus templos y su comercio, donde el sonido de las caravanas y el murmullo de las oraciones a los dioses paganos llenaban el aire. Fue aquí, en este mundo de idolatría, donde comenzó la historia de uno de los hombres más grandes que jamás haya caminado sobre la tierra, Abraham, hijo de Taré. Abraham no era un hombre común. Aunque nacido en un lugar donde la adoración a dioses hechos de piedra y madera era común, en su corazón había algo diferente, algo que lo apartaba de los demás. Quizás fue una inquietud, un susurro del destino, una sensación de que la vida no se trataba solo de sacrificios a ídolos sin vida. Y así, un día, en medio de su cotidianidad, algo extraordinario sucedió, algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Dios habló: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagina por un momento lo que significó para Abraham oír esas palabras. Un hombre ya entrado en años, sin hijos, llamado a dejar atrás todo lo que conocía, su familia, su hogar, su seguridad. Dios, un Dios que no había sido adorado en Ur, un Dios que no tenía imagen ni ídolo, le hablaba, le llamaba a un destino mayor, a una promesa que parecía imposible. Sarai, Dios ha hablado. Debemos irnos. Debemos dejar todo atrás y confiar en Él. Nos ha prometido una tierra, una descendencia. Aunque sé que parece imposible, siento en mi corazón que debemos obedecer. Sarai, con una leve sonrisa, mostrando su amor y apoyo: si Dios te ha hablado, entonces lo seguiremos. No importa a dónde nos lleve este camino, estaré a tu lado. Abraham obedeció, y con él, su familia y aquellos que le seguían. Se dirigieron hacia una tierra desconocida, Canaán, confiando en la promesa de Dios. El viaje no fue fácil, enfrentaron el calor del desierto, la incertidumbre del futuro y las dificultades del camino. Pero la fe de Abraham permaneció firme, sostenida por la voz divina que le había hablado. Dios había llevado a Abraham a la tierra prometida. En ese lugar, Dios hizo un pacto con él, un pacto que cambiaría su vida para siempre. Ya no sería conocido como Abraham, sino como Abraham, el padre de multitudes. Y aunque aún no tenía hijos, la promesa divina era clara: su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo, y esta tierra sería su herencia eterna. Así comenzó la historia de Abraham, el hombre de fe, el amigo de Dios. Desde las antiguas tierras de Mesopotamia, donde los ídolos gobernaban la vida de los hombres, Abraham respondió al llamado de un Dios invisible, un Dios de promesas. Y aunque no entendía completamente el alcance de lo que Dios haría a través de él, su fe lo impulsó a seguir adelante. La vida de Abraham estaba marcada por la fe. Una fe que lo sostenía en las pruebas, y que, una y otra vez, lo conducía hacia lo desconocido. Pero también fue una vida llena de luchas internas, de decisiones difíciles, y de momentos en los que la duda susurraba en su oído. A pesar de las promesas de Dios, los años pasaban y Sarai seguía sin poder concebir. La esperanza de un hijo parecía desvanecerse, y en su desesperación, Sarai tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Le propuso a Abraham que tomara a su sierva, Agar, como concubina, con la esperanza de que a través de ella pudieran tener el hijo que tanto anhelaban. Así nació Ismael. Un hijo de la desesperación, nacido del intento humano de apresurar el cumplimiento de una promesa divina. Aunque Ismael fue amado por su padre Abraham, no era el hijo que Dios había prometido. Y este hecho creó tensiones en la familia, pues Sarai, al ver a Agar con su hijo,
comenzó a sentir los celos y el resentimiento crecer en su corazón. Pero Dios, fiel a su promesa, no había olvidado a Abraham ni a Sarai. A pesar de su avanzada edad, Dios se apareció nuevamente a Abraham, reafirmando su pacto y asegurándole que su esposa, Sarai, ahora conocida como Sara, daría a luz a un hijo. Ese hijo sería llamado Isaac, y a través de él, la promesa de una gran descendencia se cumpliría. Y así fue. A la edad de 90 años, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Un milagro imposible a los ojos humanos, pero no para Dios. La risa y el gozo llenaron el hogar de Abraham, y la promesa que antes parecía un sueño lejano, ahora se hacía realidad. Pero la fe, esa fe que lo había sostenido en los momentos de incertidumbre, sería puesta a prueba una vez más. Y esta vez, la prueba sería la más dolorosa que Abraham jamás había enfrentado. Dios le pidió que hiciera lo impensable, sacrificar a su hijo, Isaac. El hijo de la promesa, aquel por el cual había esperado tanto tiempo, ahora debía ser entregado en el altar. ¿Podía Abraham hacerlo? ¿Podía ofrecer a su hijo en sacrificio, confiando en que Dios tenía un propósito más allá de su comprensión? Sin vacilar, aunque con el corazón roto, Abraham obedeció. Preparó el altar, ató a Isaac, y levantó el cuchillo. Pero justo en el momento crucial, una voz celestial lo detuvo. Dios había visto la fe de Abraham, una fe tan profunda que estaba dispuesto a entregar lo que más amaba. En lugar de Isaac, Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Y entonces, está la historia de Lot, su sobrino. Lot había escogido habitar en Sodoma, una ciudad envuelta en la maldad. Y cuando la destrucción se avecinaba, fue Abraham quien intervino, rescatando a su sobrino de la calamidad. Aunque Lot había elegido un camino diferente, Abraham nunca dejó de ser su protector, siempre dispuesto a arriesgarlo todo por su familia. La vida de Abraham es una historia de fe inquebrantable, de decisiones difíciles y de una relación íntima con Dios. Fue un hombre que, en medio de la incertidumbre y el dolor, confió en las promesas divinas. Y aunque su camino estuvo lleno de desafíos, su legado es el de un hombre que creyó, aun cuando todo parecía imposible. Un hombre que caminó con Dios y cuya historia sigue resonando a lo largo de los siglos. La vida de Abraham estaba marcada por la fe y la obediencia, pero también por las complejidades de una familia dividida. Ismael, el hijo que había nacido de la unión con Agar, no era parte de la promesa divina, pero no por eso dejaba de ser amado por su padre. A medida que Isaac crecía, las tensiones entre Sara y Agar se intensificaban, y la paz del hogar se veía amenazada. Un día, la tensión llegó a su punto más alto. Sara, temerosa de que Ismael pudiera convertirse en una amenaza para Isaac, le pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo del campamento. Era una petición dolorosa, pero Dios le aseguró a Abraham que debía escuchar a su esposa. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios también tenía un plan para él. Así, Abraham envió a Agar e Ismael al desierto, pero Dios no los abandonó. En medio de su desesperación, cuando el agua se acababa y la muerte parecía cercana, Dios se le apareció a Agar y le prometió que su hijo también sería el padre de una gran nación. Ismael creció y se convirtió en un hombre fuerte, viviendo en el desierto de Parán,
y su descendencia también se multiplicó, cumpliendo así la palabra de Dios. Mientras la historia de Ismael continuaba, la vida de Abraham seguía su curso. Había visto la fidelidad de Dios en cada paso del camino, desde el nacimiento milagroso de Isaac hasta la provisión divina en el monte Moría. Ahora, con los años avanzando, Abraham se preocupaba por el futuro de su hijo Isaac. Sabía que la promesa de Dios dependía de la descendencia de Isaac, y por eso, decidió tomar medidas para asegurarse de que su hijo se casara con una mujer que compartiera su fe. Abraham envió a su siervo de confianza a la tierra de su familia en Mesopotamia, con la misión de encontrar una esposa para Isaac. No quería que su hijo se casara con una mujer de Canaán, una tierra llena de ídolos y costumbres extrañas. El siervo, obediente a su señor, emprendió el viaje con la bendición de Dios, y fue guiado a Rebeca, una joven de gran bondad y belleza, quien se convertiría en la esposa de Isaac. Rebeca regresó con el siervo a Canaán, y allí se unió a Isaac en matrimonio. Abraham había asegurado el futuro de su linaje, y con ello, la promesa de Dios continuaría a través de su hijo. A pesar de los desafíos y las pruebas, la fe de Abraham nunca vaciló. Sabía que el plan de Dios era más grande de lo que él podía comprender, y confió en cada paso del camino. Los últimos años de Abraham transcurrieron en tranquilidad. Después de la muerte de Sara, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura, y tuvo otros hijos con ella. Sin embargo, Isaac seguía siendo el hijo de la promesa, y Abraham, en su sabiduría, se aseguró de que Isaac heredara todo lo que poseía. A los demás hijos, les dio regalos y los envió lejos, asegurando que la herencia de la promesa no se dividiera. Finalmente, después de una vida llena de aventuras, pruebas, y sobre todo, fe, Abraham murió en buena vejez, a la edad de 175 años. Fue sepultado junto a su amada esposa Sara, en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán, la misma tierra que Dios le había prometido como herencia para su descendencia. Abraham, el hombre de fe, había cumplido su propósito. Su vida fue un testimonio del poder de la obediencia y la confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Y aunque su cuerpo descansaba en la tierra, su legado vivía en la promesa divina, una promesa que no solo alcanzaría a sus hijos, sino a todas las naciones de la tierra. Porque en Abraham, todas las familias de la tierra serían benditas. Así, la historia de un solo hombre se convirtió en el comienzo de una historia eterna, una historia que sigue resonando a lo largo de los siglos, recordándonos que la fe verdadera nunca es en vano. La fe de Abraham trascendió generaciones, y su historia sigue inspirando a millones. Si este viaje te ha impactado, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Juntos, sigamos explorando las grandes historias que cambiaron el mundo.